Dentro del marco de la serie de entrevistas Parole d'auteur, Palabras de Autores, organizada por el colectivo Postscriptum, hoy tenemos el honor de entrevistar a la autora Inés Mendoza. Ella es escritora y arquitecta, nacida en Caracas, llegó a Madrid para prolongar sus estudios a finales de los 90 y desde entonces ha publicado en la editorial Páginas de Espuma los libros de relatos El otro fuego, 2010, y Objetos frágiles 2017, relatos que han aparecido en múltiples antologías españolas y venezolanas. Publica con asiduidad en revistas tanto literarias como especializadas en arquitectura y en la actualidad es profesora en la Escuela de Escritores de Madrid, donde reside. Eloy Tizón dijo una vez que sus cuentos, y cito, eran cajas con cosas dentro que para disfrutarlas no hay que abrirlas demasiado rápido. Mejor no precipitarse sobre ellos, pues son obras de la lentitud y del amor, para imaginar así qué clase de sorpresas pueden aguardarnos en su interior. De esas cajas y de cómo las construye y arma, vamos a hablar hoy con su autora. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Inés. Gracias a ti, gracias a vosotros también por... Es una alegría, un privilegio estar aquí, creo yo. O sea, es compartida. Es compartida esa alegría. Luego empecemos por el principio. ¿Cuánto hace que escribes y qué te impulsó a hacerlo? Pues la verdad, escribo desde los 8 años, por extraño que parezca, ¿no? Porque, a ver, leía mucho de niña, aunque en mi casa no se leía, pero mi padre traía como una especie de... Traía la enciclopedia Salvat. Yo leía mucho y escribía diarios, y además hacía una cosa muy rara, que era como, escribía poemas y cuentos muy trágicos, muy trágicos, muy trágicos, en plan, un soldado que vuelve de la guerra, un niño que muere de tuberculosis. Yo no sé de dónde me sacaba yo esas historias. Y luego hacía como guiones de películas, hacía como, cuando veía películas, hacía como guiones, ¿no? O sea, como listas de guiones. Bueno, no hacía guión, hacía listas de guiones, me imaginaba una película y tal, fíjate tú, y no me gustaba mucho el cine, pero bueno, o sea, y hacía eso. Entonces escribía, pero claro, como yo creo que todo el mundo empieza como empieza todo el mundo, yo creo que empecé por imitación. O sea, yo leía mucho. Sin embargo, considero que mi iniciación, digamos, como escritora, a pesar de la pronta edad, la verdadera, como lo que me inspiró realmente a ser escritora, fueron 2 libros. Los viajes de Marco Polo y El Principito. El Principito me lo regaló mi madre en un cumpleaños, porque claro, debe ser que vio que leía mucho y me lo regaló. No sé, tenía yo como 8 años. Y lo leí, yo no sé si yo entendí algo, pero enseguida quería ser El Principito. Luego leí los viajes de Marco Polo y quería ser Marco Polo, viajar por el mundo. Y realmente creo que escribir es para mí una forma de viajar. Luego es verdad que cuando empecé en la universidad, arquitectura, sin embargo, escribía en artículos de arquitectura, en revistas de arquitectura de la universidad, y en un periódico de la universidad en particular escribía artículos sobre los libros que leía, artículos sobre literatura. Escribí uno sobre Nietzsche, que, bueno, ya tenía 18 o 20 años, y también escribía panfletos, pasquines, una revista que se llama Entre Rayas, que hoy en día me alegro mucho de que es una revista de un amigo mío, que la empezamos juntos, y la empezamos como una especie de fanzine, ¿no? En este caso. Sí. O sea, pero también escribía eso, cosas políticas, escribía también. Y esta revista empezó así como con 4 hojitas, y ahora es una revista internacional. O sea, Entre Rayas se llama la revista. Y bueno, empecé, o sea, como que escribía, nunca, para mí escribir ha sido siempre como natural, porque yo creo que la literatura sale de los libros. Por lo menos en mi caso, casi todos mis libros, y me siento orgullosa de ellas, o sea, mis 2 libros y mis artículos, desde luego salen de los libros, de la literatura. ¿Guardas trazos de esos primeros escritos? Sí, tengo las copias de los que fueron publicados, y de los que no tengo los borradores, que hay veces que los leo para reírme. Hombre, lo de los... No recuerdo si tengo guardado los poemas estos que hacía, o los cuentos trágicos, que además les ponía como unos dibujos muy enmarañados, y para desesperación de mis maestras, que era como, ¡ah! ¿Por qué o sea, me mandaban a hacer una redacción, y yo hacía un poema con un soldado que venía de la guerra, y ponía unos dibujos enmarañadísimos, así muy... Y creo que eso no lo guardo, no sé, igual lo guardan en mi familia, no sé. ¿Y cuáles son en la actualidad tus fuentes de inspiración? Has hablado que sale de los libros, todo sale de los libros.
Imagino que es un Sí, elemento básicamente importante. libros, sueños a veces, son muy diversas, pero casi todos son de los libros. Sin embargo, hay veces que me pasa que, por ejemplo, un sueño, tanto en Objetos Frágiles como en El Otro Fuego, hay cuentos que son casi transcripción directa de sueños, o por ejemplo, cosas que me impresionan, vivencias que me impresionan. Por ejemplo, yo no soy muy amante de la pintura de Hopper. Hombre, la respeto mucho, me parece, por supuesto, un Sí, sí. magnífico autor. Sin embargo, un día fui a una exposición de Hopper, acompañando a mi compañero, que a él sí le gusta Hopper. Fuimos y vi un cuadro con una sombra, y de ahí me surgió un cuento. O por ejemplo, el cuento Motivos del Sábado, que me surgió de una obra de teatro basada en el cuento La novia de Chekhov, y tuve una verdadera, ahí supe lo que es una catarsis teatral. A mí me gusta mucho el teatro, eso sí. El Ujú. cine no tanto, pero el teatro sí. Y tuve una catarsis, pero que salí llorando, pero literalmente llorando. Entonces escribí un cuento que intentaba ser chejoviano, a pesar de que yo no soy nada realista, ya ves tú, pero bueno, me salió un cuento más bien erótico, pero bueno. Es curioso que te inspire el teatro. Es curioso. Sí, hombre, me ha pasado solamente esa vez, la verdad. O sea, D'accord. pero sí me gusta mucho el teatro, me gusta mucho. Me inspiran más los libros. Además, libros que muchas veces no tienen nada que ver. Yo qué sé, puedo estar leyendo, por ponerte un ejemplo, Orientalismo de Edward Said, o puedo estar leyendo El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Me inspiró un cuento que luego finalmente no fue a los libros porque no me salió el cuento a mí. Pero que me puede inspirar un ensayo, un poema, un cuento, una novela. Sí tengo, es verdad que sí hay como un rango de autores que me inspira, que son lo que yo llamo románticos en un sentido amplio, ¿no? Que bueno, luego me imagino que, o sea, en el sentido de románticos, en el sentido que hay un surrealista llamado Michael Lowy, y que junto a Robert Saire tienen un libro que para mí es un libro importantísimo de cabecera, que es un libro que se llama Rebelión y Melancolía. Entonces, en este libro no es melancólico para nada. Definen el romanticismo como una forma de anticapitalismo que atraviesa toda la historia a partir del círculo de Jena. O sea, que incluyen las vanguardias, incluso ciertos ecologismos, cierto feminismo. Entonces, a mí eso, todo lo que sea romántico, y romántico en ese sentido amplio, o sea, incluyó a Miller, a Lowry, autores que me han inspirado que no son considerados románticos digamos, en un sentido academicista, pero yo sí los considero románticos y sí tienen elementos románticos desde el punto de vista de este libro que te digo, ¿no? De Lowry y de Saire. Pues Lowry, Miller, Baudelaire, por supuesto, los románticos alemanes o ingleses, Cortázar, muchísimo. O Sí. sea, En poco rato nos has evocado una vorágine de influencias, de conocimientos, de lecturas, has hablado de cine, teatro, y tus cuentos, tus relatos son de factura muy limpia. ¿Cómo consigues canalizar todo eso? No debe ser banal el hecho de que tú tengas una formación arquitectónica, has estudiado arquitectura, creas un plan, tienes un plan preestablecido, ¿cómo trabajas? no, bueno, yo soy muy enemiga de los planes, salvo que sean de fuga. Si son de fuga, sí. O sea, bueno, Eloy en el prólogo del Otro Fuego decía eso, que mis cuentos son planes de fuga, ¿no? Me encantó esa idea porque dije yo, Sí, sí, me ha sí, pillado, sí. porque sí, o sea, no soy amiga de los planes. Yo me pongo a escribir, o sea, cuando, ya te digo, normalmente algo me da vueltas de la cabeza, eso, algo que una inspiración, vamos a decirlo así, no sé, como una chispa de una obra de teatro, de una pintura, sobre todo de un libro, y me lanzo a escribir. No es escritura automática, porque no, pero es algo parecido, ¿no? Yo me lanzo a escribir sin pensar, porque además me gusta como buena romántica, yo me considero bastante romántica en mi forma de pensar, quisiera merecer ese título, pero soy muy errática, o sea, estoy como buscando sensaciones, impresiones, sensaciones, o sea, busco intensidades a medida que escribo, ¿no? Luego ya llega la fase de corrección, donde ahí también soy muy dialéctica, digamos, en el sentido el peor de los sentidos, es decir, hay una parte de mí es una persona muy espontánea, aventurera, no sé qué, cuando escribo, ¿no? Y otra, bueno, y no solo cuando escribo, y otra parte de mí es una obsesiva corrigiendo, pero obsesiva hasta el punto que hay veces que tengo que tener cuidado, porque si no, si obsesivo mucho, hay veces que me pasa que se me gasta el cuento y se me muere.
Y entonces es como, oh, Dios mío, ¿sabes? Pero ya me conozco, cuando voy a ir por ahí digo, estoy empezando a... No, pero tengo las dos cosas, ¿no? Porque también creo que es un respeto hacia el lector, ¿no? El trabajar los cuentos. Entonces, ¿cómo lo consigo esa limpieza a la que te refieres tú? Pues trabajando yo muchísimo yo trabajo los cuentos como si fueran poemas. O sea, por ejemplo, trabajo mucho la prosodia, que no haya cacofonías, los campos semánticos, el efecto de conjunto, lo trabajo mucho, pero eso después, ¿no? O sea, eso, al principio estoy como ahí, disfrutando. ¿Se enfrentan mucho la escritora con la arquitecta en tus cuentos? Pues no sé si se enfrentan, pero una vez alguien me preguntó, porque si, creo recordar, bueno, no sé si lo recuerdo bien, pero creo que fue en la Feria del Libro, firmando en la Feria del Libro de Madrid, aquí del Retiro, que creo que fue ahí, que alguien me dijo, oye, ¿y tú por qué si eres arquitecta en tus cuentos se destruyen ciudades, casas? Y dije yo, ostras, pues no me había fijado. Y es verdad que se destruyen muchas ciudades y casas. Entonces, a partir de ahí ya es como aposta, ¿no? Ahora lo hago a propósito. Creo que la presencia, o sea, creo que sí me importan mucho los escenarios, las atmósferas. Y creo que eso me viene de la parte de arquitecta, puede ser, no sé. Y luego también eso, creo que quizás hay cosas que a mí me gusta, como arquitecta me gustan las cosas raras, ¿no? O sea, por ejemplo, me gusta mucho, una de las razones por las que no me gusta el cine, por ejemplo, es o no me gusta el cine, no, que no me gusta casi la mayor parte del cine, es porque es muy realista, muy parecido a la realidad, no sé, me parece aburrido, ¿no? Me gusta el cine Buñuel, me gusta el cine Man Ray, me gusta el cine expresionismo alemán. El expresionismo alemán me encanta porque son como las casas de Chaim Soutine. Sí, ¿Sabes? sí, Esas sí, casas sí, como sí, borrachas sí, de sí, sí. Soutine. Me Correcto, sí, sí. fascinan. Entonces las arquitecturas que me gustan también son así, como muy locas, ¿no? Entonces, muy raras. Y entonces, yo creo que eso sí se refleja en los cuentos. Por ejemplo, el cuento el cuento, se me olvidó el nombre, Arcontes, ¿no? De objetos frágiles. Sí, sí. Intento como evocar una ciudad de vidrio, ¿no? O sea, como de mucho de vidrio y metal, ¿no? A través de los sonidos, lo hago. Has evocado varias veces la ciudad. Algo que me ha llamado la atención es que hay muy pocos topónimos en tus cuentos. No Muy sé si es pocos. una topofobia o imaginamos, imaginamos a veces que se trata de Madrid porque aparece la Sí. glorieta de Atocha, aparece en París en un cuento, pero luego el resto de cuentos se difumina la ciudad, el espacio. Mm, Puede ser una ciudad de cualquier mundo occidental o mm. moderno, una ciudad moderna. ¿Es buscado? ¿Te ha salido por azar? He, bu- he buscado, he Ah, buscado. Sí, evidentemente. porque no me gusta, ¿cómo te digo? No me gusta, a ver, no me gusta como que las cosas, como que los cuentos estén ubicados en un sitio, porque eso da para mí le resta universalidad, no sé, como universalidad, les resta, no sé, yo quiero parecerme, yo creo quiero que mis cuentos se parezcan a los autores que amo, ¿no? A Baudelaire, a Miller, lo que pasa es que con París, o sea, bueno, el cuento de Madrid solo aparece creo en un cuento, que es Todo lo sólido, Sí. y eso no sé realmente a qué responde, ahí sí no sé a qué responde, me salió así, Ujú. pero también es verdad que hay, por ejemplo, hay un cuento que tiene que ver con un faro romano que hay en Galicia. Ujú. Sin embargo, le borré todos los rasgos, le cambié el nombre al faro. En ¿No? Coruña, ¿no? En Coruña, imagino. En Coruña, sí. Y luego otro cuento que... Y en París sí, porque para mí París, adoro París, sé que esto todo suena como tópico y tal. Soy muy Dices al francófona. comienzo, ¿eh? Lo dices al comienzo del cuento, ¿eh? Sí, sí, sí. Adoro París y soy muy francófila. O sea, leo muchos autores, o sea, todos los simbolistas franceses me fascinan. Sí, sí, claro. Los simbolistas franceses me matan, de verdad. O sea, hasta los decadentes. Yo me he leído las obras más raras del mundo yo qué sé, bueno, de casi todos los decadentistas, de Pierre Louis, me he leído bastantes obras, o sea, yo qué sé, bueno, no solo de Pierre Louis, de todos los decadentistas, de Octave Mirbeau, de Schopp me lo he leído casi todo, ¿no? De Baudelaire, por supuesto. Entonces, de Rimbaud, Verlaine, o sea, entonces,
Aparte de eso, para mí París es una ciudad que tiene varias cosas que me gustan. La cultura francesa tiene varias cosas que me gustan, ¿no? Una de ellas es que la veo una cultura muy luchadora. Pienso, y vamos, podría dar datos incluso de que pienso que los franceses son muy valientes, ¿no? Valerosos en el sentido político, ¿no? No soy, tampoco la idealizo, yo sé que todas las culturas tienen sus partes negativas y sus partes positivas, pero además París es una ciudad, la cultura, París en particular y la cultura francesa en general, creo que tienen un fuerte componente erótico que me interesa, de desobediencia erótica, ¿no? O sea, entonces me gusta mucho eso me fascina también. Voy mucho a París, iba hasta el 2020, iba 2 veces al año durante 17 años, me conozco casi todas las librerías del barrio latino, conozco hasta un señor que hace croissant allí, que ya me conoce y todo de tanto verme, o sea, me encanta, o sea, es una cultura que me fascina, ¿no? Leo mucho sobre la Revolución Francesa, mucho, Sí, sí, mucho, sí. me gusta. Y Inés, es evidente la influencia europea en ti como persona, imagino, y como escritora, pero la mayoría de tu vida la has pasado en Venezuela. ¿Dónde queda Venezuela en tus escritos? ¿Dónde está Venezuela en tus cuentos? Oye, muy buena pregunta. Pues bueno, también me consideras más joven, ¿eh? Porque también he pasado bastante tiempo. Llevo 22 años en Madrid, ¿no? También, sí, la verdad es que una parte, ¿dónde queda Venezuela? Pues en el primer libro, sobre todo, hay un fuerte componente cortasariano. Eso me lo Sí, transmitió sí. mi gran maestro, a quien adoro, venezolano, que era, después de, cuando le conocí no lo era, pero después fue el director de Monte Ávila, Editores, Sí, sí, sí. Carlos Noguera, bueno, yo le quería mucho, era mi maestro y nos hicimos amigos, una persona muy, muy brillante, conoció a Cortázar. Entonces, yo con él hice todos los talleres, le seguí por todos los talleres del mundo, ¿no? Y además muy buen escritor. Juegos bajo la luna, por ejemplo, tiene un libro suyo que es, me parece brillantísimo, muy desconocido. Y bueno, Venezuela queda en muchas cosas, por ejemplo, la presencia del mar, ¿no? Yo Sí, soy hija sí, del sí, mar. sí, sí. Yo Sí, amo sí, el sí. mar, ¿no? Y en Europa el mar, bueno, existe, claro, he ido al mar, pero no es el mar que sale en mis cuentos es Venezuela. Yo creo que queda en el mar, por ejemplo, que para mí es un sitio, como diría el capitán Nemo, es el sitio de los exiliados en el sentido de, en mi caso, de exiliados del mundo, de las partes del mundo que no me gusta, el capitalismo, por ejemplo. Entonces, el mar está Ya muy del presente. velero, ¿verdad? ¿No? Me hace pensar en Nostalgia del velero, por ejemplo. Vale. Sí, 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 sí. Hace poco una profesora, Juana Murillo, una profesora de la Complutense, hizo una ponencia sobre mis libros y habló mucho sobre Nostalgia del Velero, me reveló cosas y para mi sorpresa se dio cuenta sí, de eso, de Nostalgia del Velero como, como, como una nostalgia también del mar, pero también como un símbolo, ¿no? Como un símbolo, o sea, el mar es algo rebelde, es algo que no Sí, se deja sí, 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 apresar. sí. No, no, te he hecho la pregunta porque leyendo este cuento es evidente, pero llevas, tú lo has dicho, llevas 22 años en Madrid, eres casi una gata, eres Soy casi casi una gata, madrileña, sí. sí, sí. ¿Se deja de ser venezolana alguna vez? No, yo No. me siento un híbrido. Yo soy un híbrido, ¿no? Y me gusta ser un híbrido, porque Sí, me sí. gusta ser, pues eso, de 2 sitios y hasta de 3 sitios, si cuento París, ¿no? O sea, como lectora soy de París, soy como muchas cosas, soy venezolana y soy madrileña, soy las 2 cosas, y también Madrid es una ciudad que me ha dado mucho, ¿no? O sea, yo me empecé a formar como escritora, como arquitecta me formé prácticamente bueno, me formé en Venezuela, pero también es verdad que terminé de formarme aquí, ¿no? Y como escritora me empecé a formar, ya te digo, con mi maestro Carlos Noguera allí, con mis lecturas allí también, por supuesto, y aquí. Pero hay que reconocer que como escritora me he formado más tiempo y más profundamente aquí, ¿no? Allí también, pero más aquí. Y volviendo a tus textos, ¿qué relación mantienes con tus personajes? ¿Se te van de las manos alguna vez? ¿Se te gastan, como has dicho, como has hablado del cuento, que a veces se te gasta? Me ha gustado mucho esa expresión, que se te gasta el cuento. ¿Se te puede gastar un personaje? Hombre, los personajes normalmente no, porque yo creo que son como yo, así desobedientes, rebeldes, tercos como una mula, se me van de las manos en el mejor de los sentidos. Yo les dejo que actúen, ¿no?
para mí son como metáforas del esfuerzo hacia la libertad. Quiero que sean eso, ¿no? Pero bueno, algunos tienen algo de mí, por ejemplo, pues cosas inconfesables, ¿no? Como por ejemplo, muchos son fóbicos, ¿no? Yo soy muy fóbica, entonces muchos de mis personajes son fóbicos, quieren huir, ¿no? De algo del capitalismo, de la normalidad, ¿no? Y otros tienen, por ejemplo, pienso y espero que Todo lo Sólido, no solo la protagonista, que es escritora, que es una escritora angustiada por publicar, como me pasó a mí, ¿no? Como me pasa a mí, también Lía, que es una especie de vacante, ¿no? Yo tengo un lado vacante, si lo tengo un lado vacante, que lo practico, lo pongo en práctica, no es teórico, lo practico. Entonces también tienen como mucho de mí, si son eso, fóbicos y bueno, sí me pasa a veces que un personaje se me va por un camino que no me había esperado, pero esto me encanta, porque entonces me digo, o por ejemplo, cuando empecé Todo lo Sólido, que por cierto era una novela de 40 páginas, la protagonista estaba traduciendo El paseante de las dos orillas de Apollinaire, que es un libro que me fascina. Era una traductora y luego se me fue hacia escritora. No pude evitarlo, no, se empeñó ella en ser escritora y digo, bueno, pues nada, si quieres ser escritora, ¿qué vamos a hacer? Digo, no, era como... ¿Y cómo gestionas la falta de inspiración cuando llega? Leyendo, básicamente leyendo. Me pongo a leer antes de escribir cosas que me inspiren. Yo más o menos ya tengo localizadas cosas que me inspiran. Otras veces me pongo a leer cosas nuevas, por ejemplo, o sea, no nuevas, pero que no había leído nunca como método de inspiración. Por ejemplo, ahora estoy leyendo los poemas de Michaud. Yo había leído a Michaud, yo había leído Miserable Mescalina, en otros lugares, varios libros. Pero estos poemitas que tiene, que son como fragmentos, los estoy leyendo ahora para inspirarme en una cosa muy rara que estoy haciendo. Entonces, bueno, me pareció muy, no sé, me empecé a... Pero viene de los libros, siempre que busco inspiración la encuentro en los libros. ¿Esa cosa rara que estás haciendo es una novela o te mantienes en el registro del relato? Estoy en el relato, sí, estoy en el relato, porque yo hice dos novelas, ¿no? Una cuando en Caracas, por cierto, muy caraqueña, muy cortasariana, además, pretendía hacer una mezcla entre, ni más ni menos, ¿no? Yo tenía como 22 años y quería hacer una novela tipo Rayuela, entre Rayuela y el libro de Manuel, ¿no? Una cosa, ¿no? Multiperspectivista, con mezclas de artículos como el libro de Manuel, así, ¿no? Algunos capítulos me quedaron bonitos, pero luego cuando llegué a España y empecé como a ver más cosas y lo vi con más perspectiva, me di cuenta de que no funcionaba, ¿no? Y en España intenté hacer una novela erótica. No me salió, esta sí que no me salió. La otra la terminé, la terminé, pero no funciona, así que no la pienso publicar. Y la segunda, ¿cómo se llamaba la segunda? Tenía el nombre de una calle, ¿no? Y pretendía ser muy milleriana, muy Miller, Henry Miller. No me salió, pero uno de los fragmentos lo estoy utilizando ahora para un cuento, curiosamente, años después. Pero yo soy más de cuento, porque soy muy desordenada. Inés, ¿qué tiene Rayuela? ¿Qué tiene Horacio? ¿Qué tiene La Maga que tanto fascina y que no deja indiferente? ¿Qué tiene? ¿Por qué te ha marcado tanto? ¿Por qué te ha marcado tanto? Yo creo que porque tiene todo el componente romántico y surrealista. O sea, mis dos amores son las vanguardias y el romanticismo. Bueno, las vanguardias de hecho son románticas, la mayoría, ¿no? Y la que más me gusta, me matarían los surrealistas si me oyen, pero vamos a llamarlo así para poder hablar, aunque no sea una vanguardia, el surrealismo, ¿no? Entonces, creo que a mí personalmente lo que me llama la atención de La Maga y de Horacio no es tanto la parte, digamos, trágica, de que no se puedan unir, sino de que ese amor sea un amor imposible, trágico, digamos. Digo trágico, no dramático. Sí. No me gusta el drama, pero sí me gusta mucho la factura surrealista y romántica que tienen esos personajes, ¿no? Luego cuando releí Nadia, ¿no? Yo no había leído Nadia cuando leí Rayuela, ¿no? Además Rayuela me cayó a las manos porque me lo regaló un chico que ni siquiera me conocía, no sé cómo ocurrió eso, pero bueno. También es que a mí me pasa que tengo como lectura revelación, bueno, luego podemos hablar de eso, pero... entonces, el libro de Rayuela, para mí los personajes de Rayuela son como Nadia, ¿no? Como personajes, como el paseante, ¿no? Como Polinero, ¿no? Que pasea por el mundo a ver qué encuentran, ¿no? Son como buscadores, ¿no? Y entonces son muy románticos.
Perseguidores, perseguidores, sí, sí. Perseguidores, sí, perseguidores. Eso me gusta mucho, sí. Pero nos sucede a menudo que cuando estudiantes jóvenes les damos a leer Rayuela, sobre todo si son mujeres, eh, les cuesta entender la situación de la maga, el personaje de la maga desde una lectura del siglo XXI. Esa representación que se hace de la mujer en Rayuela es complicada hoy, es complicada, una relectura hoy y no es fácil. Hombre, yo creo que también se malentiende. Yo pienso que se malentiende. Desde el feminismo se malentiende, Sí, 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 sí. desde ciertos feminismos y se malentiende. Yo, por supuesto, soy feminista, claro. O sea, a ver, no soy una experta, pero sí soy muy... Me vindico, creo mucho en las ideas del feminismo queer, ¿no? Sí, Estoy, sí. por extraño que parezca, estoy ahí entre dos feminismos casi opuestos, que son el feminismo queer y el feminismo de Simone de Beauvoir. Feminismo existencial, que le llamo yo, ¿no? Existencialista, ¿no? Pero, porque bueno, fue mi primera lectura feminista, fue El segundo sexo, pero creo que se malentiende ese personaje, porque en realidad, ella es la gran poeta. La maga es la gran poeta del libro. O sea, Horacio en algún momento lo dice, ¿no? O sea, como que ella sabe más de la vida, ella sabe vivir, mucho más que él. Él es incapaz, Horacio temeroso de pasiones de pasiones de aguas hondas, ¿no? O sea, Horacio teme a las pasiones. Ella no, ella es completamente romántica. Claro, es que el romanticismo muchas veces pasa con el romanticismo, por ejemplo, también se malentiende, ¿no? Ah, no, romántico significa, romántico es un autor o un personaje que cualquier cosa se pega un tiro o se tira por la ventana. No, no. El romanticismo es muy rebelde, muy desobediente, políticamente es anticapitalista, como bien muestran a lo largo de un estudio de 10 años Michael Lowy, que es surrealista, por cierto. Le conozco personalmente, además, a él, a Michael Lowy. Creo que ha sido muy malentendido. Muchos personajes son muy malentendidos. O sea, quiero decir, o sea, la maga es, yo creo que un personaje súper romántico, ¿no? O sea, muy romántico. Es la gran poeta del libro, es casi el centro del libro. Bueno, casi no, es el centro No, del no, eso libro. sí. Es Se la poesía. encontraría la maga en la primera, en el Incipit ya aparece. ¿Y tu condición de mujer, hasta qué punto te ha marcado tu labor de escritora? Hombre, yo creo que nadie se pregunta, nadie se pregunta como qué escribe, ¿no? O sea, yo no sé si, yo cuando si me siento a escribir, yo no me pregunto, ¿cómo qué escribo? ¿Como mujer? Como, no, lo que pasa es, claro, como diría Simone de Beauvoir, yo creo en las ideas existencialistas, creo mucho, mis circunstancias concretas, inevitablemente, me afectan cuando escribo. Entonces, soy mujer, soy venezolana y española, soy, yo qué sé, mis lecturas de la Revolución Francesa, mis lecturas, mi forma de vivir, el hecho de que sea profesora, mi edad, mi carácter, todo eso. Entonces, yo lo que sí creo me lo decía la profesora esta Juana Murillo, que hizo una lectura, wow, excelente de mis libros, me quedé yo de piedra, me reveló tantas cosas que tuve que apuntarlas, ¿no? de mí, imagínate, de mis libros, ¿no? Y una cosa que decía ella era que estaban en contexto, fíjate, de unas ponencias feministas sobre escritura de género, ¿no? Y yo creo que una cosa que sí hago un poco así con mi parte engagée, ¿no? Con mi parte, ¿no? Es la, no sé si lo he pronunciado bien, yo pronuncio fatal el francés, pero engagée, ¿no? Es Sí, mi sí. parte de enfadada, ¿no? Mi parte Sí, de sí. revolucionaria enfadada. Pues hago eso, ¿no? Hago como que los personajes, muchos personajes femeninos, si te fijas, nunca vas a ver un personaje mío lavando platos o pensando en cosas domésticas. A no ser que sea para un banquete erótico, como pasa en Motivos del Sábado, que es lo único. Sí, 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 sí. Y mis personajes femeninos, no solo los femeninos, pero mayormente los femeninos, elaboran, me gusta pensar que elaboran lo que yo diría una especie de rebelión sexual, ¿no? Erótica, una rebelión. O sea, hay una forma, yo creo que el erotismo es un medio de opresión patriarcal de los peores, ¿no? O sea, de los más eficaces. Y mis personajes hacen eso, ¿no? O sea, por ejemplo, la protagonista de Todo lo Sólido descubre que tiene miedo al cambio, que tiene miedo de publicar, que tiene miedo de ser escritora, que tiene miedo, ¿no? Lo descubre gracias a una situación erótica, a un erotismo fuera de la norma, ¿no? Entonces, me gusta Es que eso, ¿no? es algo que me ha interesado mucho cuando he empezado a leer tus cuentos
Y, Gracias. pero claro, es que lo femenino, el feminismo también puede pasar por un personaje masculino, porque muchos de tus personajes principales son varones, son Sí, hombres. Y sí, el feminismo también puede pasar por un personaje masculino, no sí. solo una mujer puede representar los valores de igualdad. Bueno, eso me ha llamado la atención. Me parece interesante porque si ahora que lo dices, por ejemplo, el personaje, el varón Frank Sí, de sí, Todo sí, lo sí, sí. Sólido, Por es eso, un por hombre eso, por muy eso. femenino, ¿no? Sí, sí, Como sí. dirían las feministas queer, creo, como Sí, dirían no, algunas, por eso lo digo, por es eso. muy... Las identidades no dependen de nuestro condicionamiento biológico, ¿sabes? O sea, es una elección, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí. Hago... Bueno, lo que pasa es que muchas veces escribo un cuento desde una óptica masculina porque me sale así, ¿no? Y otras veces ni se sabe el género, pero yo pienso, por ejemplo, que autores como Proust, como Baudelaire, bueno, simbolistas o románticos, tienen el ánima, que diría Jung, muy desarrollada, ¿no? Y Sí. también hay veces que escribo desde el animus, otras veces desde el ánima, no sé. ¿Piensas mucho en el lector o la lectora? Cuando estoy escribiendo, no. Sino cuando el libro ya está publicado, es decir, cuando ya no voy a hacer nada para remediarlo. Pienso, pero, hombre, creo que pensar en el lector propiamente no, pero sí creo que el respeto, que hay un respeto al lector, que yo como lectora, por ejemplo, deseo que me respeten como lectora, y como escritora intento hacer lo mismo, consiste en mimar los textos, trabajarlos, o sea, hacer una propuesta, tener un discurso de respaldo, una propuesta, ¿no? Y no irse con modas, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me molestan mucho estos autores que está de moda, yo qué sé, incluso cuando son causas justas, está de moda ser de izquierda. Bueno, pues entonces yo hago libros de izquierda, pero porque está de moda, no porque lo creo. Se nota mucho eso, ¿no? O no me gusta eso, me gusta que sea la honestidad. Yo soy ahí también soy romántica, me gusta mucho, busco mucho la autenticidad. Entonces, como autora, creo que mi respeto al sector consiste en eso, en trabajar bien los textos y en ser lo más honesta que pueda, ¿no? Con los textos. Me da la sensación que cuidas, que te interesa mucho la recepción de tu obra. Has hablado sobre una profesora que analizó, en tu opinión, muy bien tu obra y que descubriste cosas. Eh, me interesa que prolongues un poco esa explicación. ¿Qué pasa cuando un autor descubre en una crítica o en un comentario cosas que ni siquiera había imaginado? ¿Estaban ahí, existían ya en un sustrato, pero tú no las habías imaginado? Es interesante ese tipo de... ¿Cómo reaccionaste a esos comentarios? Pues me encanta. A mí me gusta mucho que me revelen cosas nuevas, porque, sobre todo en mis textos, porque, ¿sabes esto que decía Jit, ¿no? Creo que era, no sé si era Jit o Kit, uno de los dos románticos, bueno, los dos son románticos, corrijo, escribo para corregirme, pues es Sí, algo sí, sí, sí. parecido. Como, entonces, pues yo, me ayuda como a corregirme muchas veces los textos, como esto de la arquitectura, ¿no? Que digo, bueno, pues ahora me doy cuenta de que destruyo las ciudades y las casas, pues venga, vamos a ver por qué lo hago, Sí, sí, cómo lo sí. hago, no sé qué. Y luego que también me encanta la sorpresa, o sea, es como me llevo, es como una revelación para mí, ¿no? Me gusta, Y me gusta. puedes no estar de acuerdo también, puedes no estar de acuerdo, te ha Sí, sucedido. sí, sí, Pues no, sí. los Hombre, críticos ven muchas cosas y sí. Hay quizás veces que no he imaginan. estado de acuerdo y digo, bueno, pues vale, lo ha visto así, bueno, pues mira, no... O sea, por ejemplo, en algún momento pues, hay un chico, era un periodista, creo recordar que venezolano, y vio mis cuentos como una cosa contra lo que estaba pasando entonces en Venezuela, un cambio, el cambio social del chavismo, y no, para nada. Y yo dije, bueno, pero cada lector tiene derecho a interpretar el libro como quiera, ¿no? O sea, como, bueno, a ver, yo creo que hay que tener un mínimo ¿cómo te digo?, de rigor, ¿no? Yo como lectora intento, como le digo a mis alumnos, lo que no puedes, o sea, en un libro puedes encontrar muchas cosas, puedes encontrarte a ti, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es convertir Sherlock Holmes en un cuento sobre marcianos, porque no lo es. ¿Nunca has escrito una ficción en clave política? No, la política está en mis textos y me gustaría que fueran leídos como intentos de... Bueno, yo antes creía, cuando vi El otro fuego, por ejemplo,
yo era muy rusoniana. Entonces yo, aunque no me creía lo del buen salvaje, no me lo creía. ¿No? Eso no. El buen salvaje del pobre Jean-Jacques, no me lo creía. Pero sí creía que la palabra podía ayudar, la literatura podía ayudar siquiera a una mínima reestructuración del mundo, como en mayo de 68. Yo creo que tienen la culpa de mis lecturas sobre la Revolución Francesa, quizá, que he leído mucho, entonces creí, ¿no? Y me acordaba yo de ese momento tan bello en que trasladaban los restos de Voltaire, ¿no? Y cómo el pueblo le acompañó y reconoció hasta qué punto le debía lo que estaba pasando, ¿no? En el año de la Revolución. Sin embargo, con Objetos Frágiles ya no lo creía. Ya no creo que la palabra, yo creo que la palabra lo que puede contribuir, la palabra poética, la poesía, la práctica poética, cualquier práctica poética, lo que puede hacer es contribuir, como tantas actividades, contribuir no a un cambio, sino incluso ya a preservar lo que yo llamo facultades en vía de extinción. Una de ellas para mí muy importante es la facultad de utopizar, la facultad de crear mitos, de crear sociedades, imaginar sociedades imposibles como Fourier o posibles, ¿por qué no? Fukuoka, ¿no? O sea, quiero decir, las posibilidades de... O sea, si perdemos esa facultad, la facultad de utopizar, de crear cosas sobre la nada, yo creo que perdemos lo humano. Entonces, para mí, las prácticas poéticas, no solo la literatura, sino toda práctica poética, y hasta otras prácticas, pues eso, hasta el erotismo de desobediente puede ayudar a eso, ¿no? Entonces, como que es una balsa de rescate. Para mí, a estas alturas ya no creo que pueda cambiar la palabra literaria al mundo, pero sí creo que puede ayudar a rescatar cosas que son necesarias para una eventual reconstrucción, ¿no? Evocas muy a menudo el romanticismo y el erotismo, que está muy presente en tus Sí. relatos. ¿Hay algo de erótica de la escritura? ¿Te desnudas de alguna manera? Ahí vas... Lamentablemente sí, pero como me gusta jugar a los detectives, no te voy a decir cómo me desnudo. En que eso que lo descubra cada lector. No, pero sí. Sí hay una... Qué bonita pregunta, oye. Nunca me la habían hecho. Sí hay una desnudez en la escritura. O hay un intento intento ser todo lo honesta que puedo, ¿no? Hombre, siempre que medie la palabra, nunca se va a hacer, creo yo, todo completamente veraz, ¿no? Pero sí, intento ser como lo más honesta que puedo, ¿no? O sea, lo más auténtica que puedo. La razón por la que desecho tantos cuentos muchas veces es porque estoy mintiendo, estoy mintiéndome, ¿no? O sea, ¿no? O porque no ha quedado bien también. También salen muy buenos relatos de la mentira, ¿eh? También. Sí, bueno, pero la mentira, bueno, ahora que dices de la mentira, hay una frase de Wells que me encantó, que es que él descubrió que la mentira es algo exclusivamente humano, solo los humanos mentimos. Ah, sí, Ningún otro ser, que sepamos, miente, ¿no? Entonces me gusta la idea como de ese ser que miente, pero en un sentido como seductor, ¿no? En un sentido poético, que hace poesía. Hacer poesía es mentir en el mejor de los sentidos. Pero en el otro sentido no me gusta, en el sentido de la inautenticidad no me gusta. En el sentido de crear mentiras para contar verdades, sí. Y si tuvieras que resumir en 2 o 3 frases tus cursos de escritura a tus alumnos, ¿qué consejos les das? ¿Cómo los motivas para que escriban? Bueno, no necesitan motivación para escribir, pero para que lo hagan correctamente, para que transmitan algo. Hombre, yo intento transmitirle, igual que hago con mis libros, intento transmitirle lo que los libros me han transmitido a mí, ¿no? Lo que me han dado los libros, ¿no? Tantos libros que he leído. El deseo de reencantamiento del mundo, el deseo de crear, el amor por los libros, pero les dejo como muy... que se vayan desarrollando a su manera, ¿no? O sea, yo tengo alumnos muy realistas, por ejemplo, ¿no? Tengo alumnos, por ejemplo, que han publicado un libro muy realista o un libro que no tiene nada que ver con mi poética, pero trabajo así, ¿no? O sea, intento ser, por un lado, darles mucha libertad, por supuesto, bueno, no se las doy, la tienen, o sea, ¿no? Y por otro lado, que sean como críticos. Intento fomentarles la crítica, la crítica no solo la autocrítica, sino la lectura crítica, sobre todo la lectura crítica, y el amor a los libros, el amor a la poesía y a los libros, ¿no? Y ya para acabar, para concluir, nos has evocado tu proyecto. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo tendremos otro libro de relatos o novela corta o algo de Inés Mendoza? Pues ¿para cuándo? Yo soy lentísima, soy una completa tortuga, pero tengo ya como casi la mitad del libro. Estoy haciendo una cosa muy rara, porque fíjate, te dije, nunca planifico los cuentos, hasta muy al final no planifico como el orden del libro.
En este caso me ha pasado algo muy extraño, no me preguntes por qué, que tengo ya casi el título, las citas, las partes en que se divide el libro, de qué trata cada parte, y bueno, cada parte tiene cuentos, claro, pero todavía me falta. Entonces es un proyecto, me está quedando muy extraño porque me he ido como más hacia la vanguardia, creo yo, e incluso hacia un retruécano de la vanguardia, ¿no? Digamos, así como el Objetos Frágiles es más romántico, yo creo que este libro va a ser más, no sé si llamarlo vanguardista, sería, ya me gustaría, ¿no? Pero sobre todo como una relectura de las vanguardias. Y estoy haciendo una cosa por una cosa que me gustaría decir es eso, ¿no? Como que yo como lectora procedo por fiebres, me dan como fiebres lectoras, y a mí me han construido mucho como autora y como persona mis lecturas revelación, ¿no? O sea, lecturas que Rayuela fue una de ellas, pero también, yo qué sé, pues, El Bajo el Volcán, de Lowry, o Wheeler, Trópico de Cáncer, o sea, lecturas que me han cambiado la vida, casi literalmente, ¿no? Me han hecho tomar otras actitudes ante la vida, escribir de otra manera, ¿no? Entonces, la última fiebre que he tenido, como yo procedo como lectora por fiebre, ha sido de Malcolm Lowry. Y bueno, algo tiene que ver, no sé. Pero estoy haciendo una cosa, tengo una cosa que nunca me había pasado, que tenga el proyecto de libro, antes de terminar el libro, de los cuentos, no me había pasado eso. Primera vez que me pasa, no sé por qué, realmente, ¿no? Y bueno, no sé, espero que sea un proyecto interesante, estoy trabajando mucho sobre él y bueno, lo estoy disfrutando mucho, también, estoy disfrutando. Y sufriendo, las dos cosas. Muchísimas gracias, Inés, por esta entrevista. Gracias por haber compartido con nosotros tus conocimientos, tus experiencias y sobre todo tu pasión, porque es muy bonito ver todavía un poquito de esa niña que leía en el viejo Caracas, Marco Polo y El Principito. Muchísimas gracias. Lo vemos y es un placer. Muchas gracias y buena continuación. Muchas gracias a ti, corazón. Adiós. Hasta luego.